Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Estela Hepburn y hoy voy a hablar de mi caso favorito en el mundo. Yo voy a estar con la libreta para no equivocarme porque realmente he hecho un guión que me ha costado bastante y eso que sé bastante sobre el tema porque he participado en la película que se hizo en el 2018. Pero aún así es un tema muy difícil y vamos a hablar sobre la banda de black metal Mayhem o Mayhem si queréis decirlo así. Y eso es todo, comenzamos con el caso. Noruega, 1984. Tres adolescentes de 16 años deciden crear una banda de metal. Su inspiración era grupos como Venom y Motorhead. De hecho, el grupo decidieron llamarlo Mayhem por una de las canciones de Venom, que es una banda británica. Estos tres chicos se llamaban Oystein Harset, que su alias era Euronymous, que significa príncipe de la muerte, John, que su alias era Necrobutcher, y Mannheim, que no sé su nombre real, pero es Mannheim. Ya al principio hacían covers de Venom y Motorhead con un estilo mucho más punkarra y desenfadado, hasta que llegaron a encontrar un estilo más bruto, más bestia, con mucho más ruido, y decidieron llamarlo black metal, también inspirado en esta banda británica, que tenía un álbum que se llamaba Black Metal. Al principio era el mismo Euronymous el que cantaba. En el 86 cogieron al primer cantante, pero duró bastante poco. Fue en el mismo 86 cuando cogieron a Maniac como cantante. Tenían una estética oscura, con cruces del revés, luces rojas, y lanzaron una demo en el 86 que mandaban por carta a diferentes partes del mundo. Incluso llegaron a viajar a Alemania e Inglaterra para darse a conocer. Ellos también recibían cartas de otros grupos, y uno de estos grupos era Sepultura. El primer álbum fue en el 87 y ellos querían que el álbum fuera en rojo, pero les salió mal y fue en rosa, lo cual al final les gustó que fuera rosa, les pareció gracioso, pero había bastantes fallas en las letras y fue Euronymous quien todas las noches se pasó corrigiendo las 1000 copias que habían hecho. El mismo año echan a Maniac por consumo de drogas de la banda y estaban bastante tiempo ensayando sin cantante. A la misma vez Mayhem decide abandonar el grupo también. O sea, Necrobutcher y Euronymous deciden seguir juntos sin tener ni batería ni cantante. Un día reciben un sobre con una carta, una cinta y una rata crucificada muerta. A todos los miembros, bueno, a Necrobutcher le pareció horrible lo de la rata muerta, pero a Euronymous le hizo mucha gracia y decidieron escuchar la cinta, y ese fue el cantante que decidieron escoger. Y este era Pelle, de origen sueco, que tocaba en una banda llamada Morbid. El mismo año también consiguen un batería llamado Jan Axel, alias Hillhammer, y bueno, al final todos juntos consiguen volver a crear cosas, volver a crear canciones. Con la participación de Pelle en la banda, se dieron cuenta que Pelle era una persona muy oscura, era otro nivel, ellos eran principiantes. Él realmente estaba obsesionado con la muerte, él dormía con pájaros muertos en la almohada, estaba obsesionado con cazar gatos, la estética de las letras se volvieron mucho más oscuras. El maquillaje empezó a ser blanco y negro, pero no glamuroso como Kiss, sino más bien como muertos, con mocos, heridas y cosas así. Hacía unos dibujos bastante extraños también, muy oscuros. Y además, en los conciertos, enterraba la ropa días antes para luego desenterrarla y que oliera mal y de respeto de dejadez para los conciertos. Además, llevaba una bolsa en la que inhalaba. Él decía que así inhalaba la putrefacción. Colgaba cabezas de cerdos en los conciertos y se las lanzaban al público. Y así consideraban quiénes eran aptos de quedarse, porque a los que no les daba asco y jugaban con esas cabezas eran como los aceptables, y los que se iban porque les daba asco pues eran los que eran merecedores del black metal. También además llegaba a hacerse cortes, teniendo así que parar un concierto y llevarlo al hospital porque se desangraba. Pelle se hacía llamar Dead. Toda esta obsesión que tenía Dead con la muerte
se debe a un accidente que tuvo con 10 años patinando sobre una pista de hielo. Sufrió una hemorragia interna en un brazo y cuando llegó al hospital estaba muerto, pero consiguieron reanimarlo. Y desde ahí él estaba obsesionado con la muerte. Esas mismas navidades, Ted se fue a vivir a una casa a las afueras de Oslo, donde utilizaban esa casa también para ensayar. Al final terminaron conviviendo Euronymous y él juntos. Se dice que la relación entre Ted y Euronymous era muy mala, que Euronymous no le dejaba dormir, que tocaba música que a Ted le daba mucha rabia. Se dice también de que Ted se clavaba clavos en la cabeza y Euronymous le animaba a hacerlo. Todos los demás estaban en contra e intentaban calmarlo, pero Euronymous era como que le hacía gracia alimentar todo eso. Después de que Euronymous se fuera a vivir con Ted estaba insoportable y se volvió aún más oscuro y compró un cuchillo aún más afilado y se lo contó a Necrobutcher. En el 91 escribió una nota de suicidio donde decía que él pertenecía a los árboles y que él siempre había estado muerto y que lo sentía mucho por toda la sangre. Se cortó las muñecas y el cuello y caminó alrededor de la casa sangrando hasta que se pegó un tiro en la cabeza. Ese fin de semana Euronymous había estado llamándolo y Ted no se lo había cogido en ningún momento. Euronymous comentó algo así como que se habría ahorcado o se habría asesinado en la casa. Lo comentó de broma, pero yo creo que Euronymous le estaba animando y ya sabía que lo que Ted estaba pensando hacer. Cuando Euronymous entró en la habitación y vio a Ted muerto y vio toda la sangre, decidió que la mejor idea era ir a comprar una cámara y poner una escena que fuera fotografiable. Cogió el cuchillo, lo puso al lado de la cabeza de Ted y tomó fotos. Estas fotos más tarde fueron utilizadas como portada para uno de los álbumes. Además, luego mandó trozos de cráneo a las personas que él creía que eran importantes en la escena y también dijo haberse comido partes de su cerebro. Al día siguiente fue cuando se lo contó a Necrobutcher y Necrobutcher decidió dejar la banda. Fue reemplazado rápidamente por un bajista que tocaba en una banda local llamado Occultus, que hacía de bajista y también hacía las vocales. A partir de ahí, Euronymous empezó a comportarse como el líder, tenía un comportamiento muy insoportable, se iba mal con todo el mundo, amenazaba a la gente. Él no se drogaba ni bebía, pero sí que tenía mucha locura dentro. Entre Occultus y Euronymous empezaron a haber muchas rencillas, había muchas amenazas por parte de Euronymous y al final Occultus decidió dejar también la banda. Y a partir de ahí fue cuando Euronymous decidió crear su propio sello y abrir su propia tienda llamada Helvete. Helvete al principio fue una tienda que tuvo mucho éxito, además ellos mismos se encargaron de pintar las paredes de negro, de decorarla y llamaba bastante la atención, tuvo mucho éxito, además de que ellos en ese momento ya eran bastante populares y hacían bastantes fiestas ahí. Euronymous decidió hacer en el sótano una especie de secta para la gente que estaba en el movimiento, sobre todo para los grupos y las bandas, llamada Inner Circle. Algunas de estas bandas eran Mayhem, Burzum, Emperor y Immortal. Al principio el objetivo era erradicar el cristianismo noruego. Quemaban iglesias, profanaban las tumbas, incluso amenazaron a un sacerdote. Y una noche uno de estos miembros de Inner Circle, llamado Faust, decidió matar a un homosexual en un parque a cuchillazos. El sello discográfico que había creado Euronymous lo arruinó totalmente y fue entonces cuando apareció un personaje nuevo llamado Christian, que se hacía llamar Barbie Kernes, que propuso crear Burzum bajo el sello de Euronymous. Como Euronymous estaba totalmente arruinado, fue la madre de Barbie Kernes la que les dejó el dinero. Barbie Kernes venía desde Bergen y era un chico bastante obsesionado con los juegos de rol. También se consideraba nazi, satanista y pagano. Y en Burzum él era el que iba a hacer las voces y se iba a encargar de todo lo demás. O sea, en Burzum solo estaba él. Tenía muchas ideas, había creado ya varias maquetas y tenía bastantes ideas para promocionar el grupo.
Una de esas ideas que él tenía era quemar la iglesia de Fantov para ponerla en la portada en uno de sus álbumes llamado Escape, para así dar a conocer la escena del black metal y que la gente hablara mucho más de ellos, y lo consiguió. A partir de ahí la gente empezó a hablar mucho sobre el black metal, se hablaba mucho de Barbie Kernes, de Burzum, tuvo mucho éxito. En el 92, viendo los problemas que tenía Euronymous para conseguir mantener estable a Mayhem, decidió unir a Varg como bajista con el nombre de Conde Grismak y como cantante a un húngaro llamado Attila. En la grabación del álbum de Mysteries Tom Satanas decidieron poner de portada la catedral de Nidaros. Fue así como la policía, alarmada y para que no pasara lo mismo que haya pasado con todas las quemas de iglesias, pusieron mucha atención en esta iglesia para que no volviera a pasar lo mismo. Las rencillas entre Varg y Euronymous empezaron a aparecer, ya que Euronymous no le pagó nada del álbum que grabaron con el dinero de la madre de Varg. Y además Varg quería dar a conocer la escena del black metal mucho más, así que decidió dar una entrevista. En esa entrevista dijo que él, junto a otros miembros de las bandas, fueron los autores de las quemas de las iglesias. A partir de ahí, el black metal se hizo conocido a nivel mundial como un género de música de satanistas, criminales y asesinos. Varg fue arrestado, pero al no haber pruebas contra él, fue liberado. Y a partir de ahí hubieron aún más rencillas entre ellos, ya que Euronymous decía que los había expuesto demasiado y Varg quería crear su propio sello, decía que su próximo álbum no iba a ser con él. Y fue cuando Euronymous, con tanta presión y además de que estaba obsesionado pensando que la policía los estaba vigilando, decidió cerrar Helvete. El 10 de agosto del 93, Varg se desplaza en coche desde Bergen hacia Oslo, acompañado por Snorre Trug, el cual se había enterado por Faust de que Euronymous iba diciendo por ahí que quería coger a Varg, torturarlo y hacer una película snuff con él. Aparte, Euronymous días antes había sido detenido por agredir a unos chicos con una botella de cristal, y eso hizo que Varg se tomara las amenazas mucho más en serio. Cuando Varg llegó en la noche del 10 a Oslo, llamó a Euronymous diciéndole que quería hablar sobre un contrato. Vosotros imaginaros, o sea, de Bergen a Oslo hay muchas horas, si te planta una persona a las tantas de la noche diciendo que quiere hablar contigo, cuando podría haberte llamado perfectamente. Snorre Trug esperó en el coche abajo mientras Varg subía al piso. La versión oficial de esa noche es que los dos cara a cara se enfrentaron y Euronymous fue hacia la cocina a coger un cuchillo para atacar a Varg. Varg lo esquiva y le quita el arma. Entonces Euronymous sale corriendo hacia las escaleras hasta que Varg lo alcanza y le da 23 puñaladas, 2 de ellas en la cabeza. Varg huye de la escena del crimen y la policía casi consigue detenerlos mientras vuelven, pero no lo consiguen hasta 9 días después. Lo encuentran escondido en Bergen. Fue arrestado y acusado por el asesinato y la quema de iglesias. Varg nunca ha admitido ni desmentido lo de la quema de iglesias, pero sí que ha reconocido lo de Euronymous, aunque él siempre ha dicho que fue en defensa propia. La sentencia de Varg fue de 21 años, que es la sentencia más larga que pueden poner en Oslo, pero terminó cumpliendo solo 16. Cuando a Varg le dicen su sentencia, Varg mira a la cámara y sonríe. Esta imagen es muy popular, se ha convertido en un meme, la verdad es que yo la he utilizado durante muchos años. Y por otra parte, a Snorre Trug le caen 8 años. En el 2023, Necrobutcher dijo que él mismo ya tenía planeado matar a Euronymous, solo que Varg se le adelantó. La verdad es que la mayoría de la gente habla bastante mal de Euronymous. No es por defender a Varg, porque sí que hay mucho fan de Varg y a mí sinceramente no me cae nada bien Varg. Sé que era un chico obsesionado con los juegos de rol y de hecho creo que de las mejores cosas que ha hecho ha sido un juego de rol. Varg después de salir de la cárcel siguió con su grupo llamado Burzum. A día de hoy vive en Francia con una mujer escritora. Tienen como 7 hijos y tenía un canal de YouTube que lo tuvieron que cerrar por las barbaridades que decía. No tiene ningún sentimiento de culpa por haber matado a Euronymous, de hecho habla bastante sobre el tema de una manera bastante fría. A día de hoy la banda Mayhem sigue en activo con Attila y Necrobutcher, que por cierto yo conozco a Necrobutcher, me cae muy bien. Yo
Yo estuve en la grabación de esta película, así que yo conocí a Necro Butcher. Necro Butcher fue uno de los que ayudó en todos los detalles sobre la película. Así que creo que la película, por mucho que la gente se ha quejado porque es muy fan, hay mucho fan de Burton, creo que la película es bastante fiel, ya que el mismo Necro Butcher estaba ahí. Es cierto que la película se intenta suavizar la imagen de Euronymous, pero al final es normal porque es el que ha sido asesinado. Y esto se suele hacer siempre. Igualmente, Barbie Kernes, o sea, solamente hay que ver las barbaridades que dice. No sé cómo la gente puede estar tan a favor de Burzum. Después de esto, Barbie Kernes está viviendo en Francia, sigue viviendo en Francia, con su mujer escritora. Creo que también han hecho canciones juntos, tienen como 7 hijos. Y se ha visto implicado en bastantes conflictos en Noruega, tanto como en Francia. A Noruega creo que no se le deja entrar. Y también ha creado un juego de rol que, por lo visto, el juego de rol sí que ha sido bastante exitoso. Y por otra parte, Necro Butcher es una persona que yo conozco, que le tengo cariño y que además es una persona que es bastante común encontrártela por Oslo, por los parques. Y que te cuenta siempre, no tiene ningún problema en contarte cualquier cosa que le preguntes. La verdad es que me cae bastante bien y me sorprende bastante cuando dijo que él había estado planeando matar a Euronymous, porque todo lo que yo había hablado con él y todo lo que se había dicho antes de él era todo lo contrario. También decir que a día de hoy la tienda Helvete sigue abierta con otro nombre, llamado Nesselblut Rock. La tienda es muy chiquitita para la película. La cafetería que hay al lado, bueno, al menos la última vez que fui era una cafetería, la dejaron para que pudieran grabar mejor, porque realmente la tienda es muy pequeña. Además está llena completamente de cosas y con la que te muevas un poco lo tiras todo. Tienes la parte de abajo donde suele haber ropa y si tienes para las esquinas está el museo del Inner Circle y es una pasada. Yo he estado ahí varias veces, está todo como lo dejaron ellos. Además puedes entrar gratis totalmente, no tienes ni por qué preguntar, vas directamente y la verdad es que estás ahí y es una pasada, me encanta. Puedes hacer fotos totalmente, no tienes que pedir ningún permiso. Yo tengo varias fotos ahí, la verdad es que no es algo muy agraciada, así que no lo tengáis en cuenta, voy a intentar buscarlas. Bueno, yo quería traer este tema porque es, aparte de que porque participé en la película, a mí no me gustaba el black metal, este tema fue el que me hizo que me volviera loca el black metal. La verdad es que yo no tiré ni por un lado de Barb ni por el lado de Euronymous, quizás empatizo más con Euronymous. La peli me gustó mucho, el actor que hace Euronymous me parece un actorazo, bueno, ya he dicho en varios vídeos que estoy enamorada de él. Este tema, o sea, es mi caso favorito. Me gusta muchísimo porque además eran chicos que eran muy jóvenes, realmente no eran problemas de drogas o prostitución, de hecho ellos el tema groupies no les interesaba para nada, no eran como otros grupos como Motley Crue, Guns N' Roses, nada de esto, o sea, era locura en estado puro, pero es que es lógico porque si vosotros fuerais a Skid, que es donde se crió Euronymous, y lo vierais. Yo he estado en la tumba de Euronymous, ahí no hay absolutamente nada, esa iglesia es súper pequeña, realmente es muy fácil encontrar la tumba de Euronymous. Bueno, así que entiendo que a estos chicos se les fuera tanto la cabeza, porque realmente allí no hay nada que hacer, o sea, a día de hoy tienes más cosas, pero aún así hay pocas cosas y yo he estado en Oslo. En Oslo realmente tienes tiendas y tienes casi de todo, pero en pueblos como Ski, que estás como a unos 40 minutos de Oslo, realmente no es tan lejos, pero para un chico de 16 años es bastante. O Barbie Kernes, que estaba en Bergen, que allí realmente no hay nada. Entiendo esas locuras, entiendo por qué la gente y por qué en el movimiento de black metal salen tantas locuras así, pero para mí este es el más bestia, aparte de que son los creadores de black metal. Y tenía muchas ganas de hacer este vídeo, sé que se me ha visto muy nerviosa, sé que además me habéis visto con la libreta, pero es que no quería dejarme nada porque sé que hay mucho fan, hay mucho purista y sabía que en algún momento alguien me iba a intentar corregir. Así que quería intentar hacerlo lo mejor posible. Espero que el tema os haya gustado y me gustaría que dijerais si sois más de Burzum o Mayhem o de Barb o Euronymous. Y adiós.